El genocidio camboyano fue la masacre cometida por el régimen comunista de los Khmeres Rojos, liderado por Pol Pot, entre 1975 y 1979. Durante ese tiempo murieron alrededor de 2 millones de personas por ejecuciones, hambre y trabajos forzados, en un intento por crear una sociedad agraria comunista. Hoy visitamos los campos de la matanza de la capital Phnom Penh, intentando acercarnos a una realidad dolorosa del pasado que aún resuena con fuerza en la Camboya de hoy. Hoy estamos en un campo de matanza a las afueras de la capital de Camboya, Phnom Penh, tratando de recordar un grandísimo genocidio que hubo aquí entre los años 1975 y 1979. En esa época el primer ministro del país era Pol Pot, un hombre que lamentablemente se dedicó a matar, se dice directamente o indirectamente, aproximadamente 1,5 millones de personas, y otra cantidad igual se han muerto durante el genocidio por hambre o por enfermedades. Se calcula más o menos unos 3 millones de personas en un momento en el cual la población era de 7 millones. Se calcula el 25% de la población de aquel momento. La gente moría directamente por ser matado por motivos como ser un intelectual, ser una persona que tiene una cierta formación, por ejemplo médicos, abogados, que eran licenciados, o fijaros, incluso gente que llevaban gafas, porque eso simbolizaba una persona que le gustaba la lectura, con lo cual esto podía ser peligroso, una persona que tenía un pensamiento propio, independiente. En el campo de matanza donde me encuentro yo, se calcula que han muerto como unos 20.000 personas, que muchas están enterradas aquí ahora mismo. En los años 80 hubo unas excavaciones, encontraron muchísimos restos, pero es que además aquí al lado tenemos un río donde también se enterraban los muertos, y muchas veces por movimiento del agua y la lluvia misma que hay en el país se reencuentran huesos, restos de ropas, cualquier cosa. Aquí podéis ver cómo las personas que venían traídos muchas veces de lo que ahora mismo es el Museo del Genocidio que está dentro de la ciudad, que posiblemente después visitaremos también, venían transportadas y matadas normalmente la misma noche que llegaban. ¿Veis? Todos esos campos es como un gran cementerio. Aquí se han enterrado 166 personas sin cabeza que habían matado, eran además Khmeres Rojos, que se habían definido como traidores. Entonces le cortaron la cabeza como castigo, se supone. Curiosamente, el lugar tiene un laguito bonito, hay muchos pájaros, y es un lugar con mucha paz, con un buen sonido. Parece como que esos pajaritos y ese ambiente agradable fuera un poco a balsamear una historia tan trágica. Aquí, por ejemplo, hay unos restos de ropa que se han encontrado específicamente cuando en 1980 hicieron una excavación importante aquí, y lo han puesto aquí como para mostrarlo a los visitantes. Aquí en ese agujero, curiosamente, dice el cartel que encontraron básicamente mujeres y niños, muchas mujeres desnudas y algunas violadas. Muchos bebés se han encontrado también en esa grande tumba. Se dice que muchos bebés se han matado delante de las madres justo antes de que murieran las madres posteriormente también. Y aquí hay unos restos en ese árbol de objetos que se han encontrado. Se dice que cogían los bebés por los pies y lo tiraban, le rompían la cabeza, pues con este árbol que luego fue nombrado el árbol de la muerte. Aquí podemos ver como restos de ropa siguen saliendo desde el suelo. Y también dentro de estas estructuras de cristal transparente podemos ver unos huesos, restos, después de la excavación que se efectuó en 1980. Cuando tiraban los muertos dentro de esos agujeros para luego enterrarlos, algunos de ellos no estaban muertos del todo. Entonces se ve que lo cubrían con alguna
material así químico para producir una muerte más rápida, y también eso posiblemente provocaba menos olor después, una vez que la persona se había muerto. Se hace muy duro, además viendo bastante resto de ropa que siguen saliendo desde el suelo, de que excavando muy poco aquí se debe encontrar la cantidad de restos humanos increíble. La verdad que es inevitable para mí pensar en el genocidio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, quizás porque de alguna manera históricamente ha sido mucho más cerca de mi cultura, de Italia en ese caso, como europeo, ¿no? A través de mis padres, mis abuelos. Pero realmente es algo muy parecido, un campo de muerte. La diferencia es que aquí quizás no trabajaban. Allí en la Alemania nazi había ese invento del campo de trabajo, ¿no? En realidad era una manera de realizar una matanza global, de la misma manera que se hizo aquí. Aquí en el campo encontramos esa estatua que seguramente se ha hecho para recordar un evento histórico tan importante. Este es un monumento que se hizo para reunir muchos cráneos, huesos y ropas que están enterradas en el campo, como una exposición al régimen tan rígido e inflexible de Pol Pot. Y bueno, qué historia más... parece poco creíble. La misma sensación exactamente igual experimenté en mi cerebro cuando visité el campo de concentración en Polonia de Auschwitz. Son historias tan, desde el punto de vista racional, inaceptables para nosotros mismos, que cuando tú estás delante de la realidad, y claro, obviamente tú ves la realidad, adquiere el conocimiento y sabe que eso es una realidad, eso es cierto. Pero hay como una especie de defensa o rechazo del cerebro que es como que es difícil explicar, es como si tu reacción no está a la altura de los hechos, porque son tan grandes que no tenemos un procesador tan rápido para asimilar algo tan fuerte emocionalmente, no sé cómo decir. Yo cuando salí del campo de concentración de Auschwitz, y la misma sensación, os digo, la tengo ahora, estoy como, no sé cómo describir, como si no fuera cierto, algo así, no sé si me entendéis. Demasiado grande esto. Esto es inconcebible para el humano. Pero por otro lado, la racionalidad, la razón me dice que esto lo ha hecho el humano. Los mismos camboyanos han contribuido en ese genocidio, ellos mismos se han matado, ¿no? Entre comillas. Entonces, qué complicado es el ser humano a veces, la psique humana. Analizando la psique humana, te das cuenta que el ser humano puede llegar a niveles espantosos, donde realmente puedes contemplar lo que es el infierno de verdad, ¿no? Pues me he encontrado un hombre que se llama Sum, que ha sobrevivido a este genocidio y ha escrito un libro que le acabo de comprar con mucho gusto, y aquí está vendiendo su libro a las afueras del campo, y lo podéis comprar posiblemente si venís aquí a visitar el campo. Thank you. Thank you. Vuelvo a entrar en la ciudad de Phnom Penh para visitar el Tuol Sleng, el Museo del Genocidio en Camboya. Y es difícil poner en palabras lo que se siente al recorrer este lugar. Lo que hoy es un museo fue antes una escuela.
pero entre 1975 y 1979, durante el régimen, se transformó en S21, una prisión secreta donde miles de personas fueron detenidas, torturadas y ejecutadas. La mayoría nunca salió con vida. Lo más impactante es que casi todo está intacto: las celdas, los instrumentos de tortura, los pasillos silenciosos. Hay miles de fotos de prisioneros tomadas por los propios guardias. Algunas personas tienen la mirada perdida, otras miedo puro. También se pueden ver documentos originales, testimonios e incluso pinturas hechas por uno de los pocos sobrevivientes. Todo está ahí, sin filtros. Este lugar muestra de forma cruda lo que pasó durante uno de los genocidios más terribles del siglo XX. Se calcula que el régimen de Pol Pot causó la muerte de aproximadamente 1.700.000 personas en solo 4 años. Caminar por Tuol Sleng no es fácil, pero es importante porque nos obliga a recordar, a entender y a no olvidar nunca lo que puede pasar cuando el poder se convierte en fanatismo.